¿Le suena bien, presidente López Obrador? Lleva buscando esto hace años. Sí. Bueno, no podemos hablar todavía de candidatura porque no son los tiempos. Por la ley. Por la ley. Pero usted quiere ser presidente de México. Sí. Buenas noches a todos, miren, es un gusto que estén aquí con nosotros. El día de hoy nos hace favor de acompañar por aquí algunos compañeros que no vienen regularmente a la asamblea. Como ustedes saben, todos los miércoles nos reunimos aquí, ya desde hace muchos años, ¿sí? Creo que tenemos aproximadamente 18 años haciendo asambleas todos los miércoles, y la idea siempre ha sido fomentar el desarrollo de la sociedad civil, organizar a la sociedad civil, porque tenemos claro que solamente organizados es como podemos de alguna manera contrarrestar los efectos de las políticas públicas que se han venido aplicando en este país, no de ayer ni de hoy, sino ya mínimamente de 30 a 35 años que se vienen aplicando un modelo económico, un modelo político, un modelo muy preciso que se conoce como neoliberal, del cual en este momento no nos interesa hablar, pero sí queremos remarcar muy bien, que hacer mucho énfasis, ¿sí?, en que es como consecuencia de ese modelo neoliberal que los ciudadanos nos vemos en la necesidad de tener una mayor participación política. Entonces, como consecuencia de esto, los que estamos aquí reunidos nos hemos dado a la tarea de organizarnos para evitar, ojo, no para cometer delitos, sino para evitar que se cometan delitos sobre nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos en este espacio. Entonces, así es como surge esta inquietud de organizarnos, y surge una asociación civil que se llama ARCO, Asamblea de Representantes de la Comunidad, la cual la tenemos registrada ante notario, etcétera, todas las instancias legales que competen. Entonces, ya como organización decidimos que teníamos la necesidad y la obligación, ¿sí?, el compromiso social con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con la gente con la que vivimos. Teníamos la necesidad y la obligación de participar de una manera más fuerte, más consistente, y nos dimos cuenta que era necesario participar políticamente. Entonces, como a raíz de esto es que empezamos a incorporarnos, ¿sí?, a las actividades políticas y sobre todo a las actividades político-electorales. Entonces, a raíz de esto es que surge esta organización. El día de hoy estamos aquí reunidos, ¿no?, con la idea de seguir trabajando un texto, ¿sí?, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, que se llama 2018, La Salida. ¿Por qué este texto? ¿Sí? Nosotros creemos que cualquier proyecto de nación debe responder mínimamente a 5 preguntas. La primera es, ¿quiénes somos como colectivo? La segunda es, ¿de dónde provenimos como tales? La tercera es, ¿dónde estamos parados? Como en este caso como sujeto social. Y la cuarta pregunta es, ¿hacia dónde queremos llegar? La quinta sería, ¿cómo lo vamos a lograr? Nosotros, para poder introducirnos en este texto, revisamos la historia de México de manera muy general. Los que están aquí presentes, que me han hecho favor de acompañar, nos hemos acompañado aquí en esta tarea, recordarán que revisamos la historia de México, sí, de manera muy somera, muy general, porque ninguno de los aquí presentes se siente ni se pregona historiador, ¿verdad? Pero sí creemos que era importante revisar la historia de México, porque era un poco ayudarnos a nosotros a saber quiénes somos, sí, como sujetos colectivos, ¿no?, de dónde provenimos, entender que por nuestras venas, sí, por nuestras venas corre sangre indígena, pero también corre sangre hispánica. Por lo tanto, nosotros hemos abrevado, ¿no?, en 2 culturas, ¿no?, la cultura occidental, la cultura mexica, y nos sentimos orgullosos de ambas. Bien, como consecuencia de esto fuimos revisando cómo surgen los movimientos, por ejemplo, en el caso de este país, la lucha de independencia. Nos dimos cuenta, ¿sí?, que sí fue determinante la Constitución de Cádiz, lo que sucede en España en 1808, 1800, ¿verdad? Y nos damos cuenta que allí nace en 1813, ¿no?, ¿sí?, los sentimientos de la nación, ¿no?, que escribe, sí, y en 1814 la Constitución de Apatzingán. Nos damos cuenta que era importante revisar este documento para entender como nación qué es lo que queremos y qué es lo que se plantea ahí. Lo que se quería en ese documento es algo muy sencillo. Lo que queríamos era llegar a ser una nación independiente y soberana, capaz de ser el arquitecto de nuestro propio destino, ¿sí? Entonces ahí empezamos nosotros a ver que este proyecto de nación ha sido traicionado, ¿sí?, en el decurso de la historia de este pueblo.
¿Por qué ha sido traicionado? ¿Por qué decimos esto? Sí, en 1821 se consuma la independencia, nosotros también lo tenemos claro. Tenemos claro que surge a raíz de ¿qué? Pues de la Constitución de Cádiz, el temor de la iglesia que tenía, ¿sí? De perder sus privilegios cuando se da la separación de alguna manera de la iglesia y del Estado en España, ¿no? Cuando se encarcela al monarca español, ¿no? Y la iglesia aquí queda huérfana y dice, espérame, ahora es importante, ¿no? Ahora sí que se consume la independencia. Se consuma la independencia, sabemos que fueron de ahí, que les gusta 30, 40 años de luchas intestinas muy fuertes, que suceden muchas cosas que vienen a marcar el destino de este país, ¿no? Bien, sería la reforma, diríamos, las luchas de reforma de 1859, 65, etcétera, con la aprobación de la ley de reforma con Benito Juárez, esa camada de liberales, ¿no? Que creemos nosotros han sido un grupo de los intelectuales más importantes que ha dado este país, ¿no? Que se avanza muchísimo en la consumación de la independencia de este país. ¿Por qué se dice esto? Por algo muy sencillo, porque se separa la iglesia del Estado y entonces sí ya nos abocamos a empezar a construir el Estado-Nación mexicano, ¿sí? Bien, entonces es abrevando en esta historia que nosotros empezamos a entender quiénes somos, de dónde provenimos, ¿verdad? Y entendemos cómo es el proceso, cómo se vive este proceso de mestizaje, ¿no? Y es más, aquí en este espacio definimos un concepto de mestizaje un poquito, diríamos, más desde la cultura que desde la antropología física. Había un compañero que nos hacía favor de acompañar que decía que el mestizaje empieza cuando la Malinche es violentada por la gente de España, ¿no? Entonces decimos, no, realmente el mestizaje empieza cuando se da la colonización de la conciencia de los jóvenes nacidos aquí, de la gente indígena, de la gente autóctona, ¿verdad? Y se les introyecta toda la cosmovisión propia de la religión católica y la cultura occidental que traían los españoles, y porque en este caso la gente que gobernaba este país, pues tenía claro que eso era necesario para facilitarnos, ¿no? Facilitar la conquista, ¿no? La conquista espiritual de este pueblo, y de ahí, por los descendientes que ya provenimos de esta cultura, de este mestizaje, pues obvio que nosotros no podíamos dejar de ser, ¿no? Partidarios o fieles de la religión católica, la cultura occidental, la cosmogonía totalmente occidental, ¿no? Entonces, repito, hemos revisado la historia de México, hemos entendido que la reforma es un segundo momento importante en la historia de México, en la lucha por construir esta nación. Después vimos cómo se va concretando con la revolución en 1910, 1920, ¿verdad? Y vemos el gran impulso que se le da a este proyecto de nación independiente con el periodo de Lázaro Cárdenas, que va de 1934 a 1940. Vemos que ahí hay tres momentos muy importantes, que es la expropiación petrolera, sí, tres medidas concretas. La expropiación petrolera es una de ellas, la fundación del Politécnico es otra, y la gran reforma agraria que desarrolla el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Son más de 10, 12 millones de hectáreas de tierra que se reparten para poder garantizar la autosuficiencia alimentaria del país. Bien, hasta ahí nosotros seguíamos revisando y entendiendo para seguir o tratar de entender quiénes somos como sujeto colectivo, quiénes somos como sujeto social. Esto es lo que hemos revisado aquí, ¿verdad? Hasta que empezamos ya a analizar después de qué manera este proyecto va perdiendo fuerza, este proyecto nacionalista, este proyecto que encabeza Lázaro Cárdenas, como va perdiendo fuerza, ¿verdad? Y se llega al año de 1968, ¿sí? Con la represión de los estudiantes, que lo único que pedían eran dos cosas, ¿sí? Respeto y democracia, ¿sí? Y sin embargo se les paga, se les responde, ¿sí? Con represión. Y entonces vemos que a partir de 1968 las luchas porque los ciudadanos seamos escuchados, porque los ciudadanos seamos respetados, porque realmente haya una democracia real en el país, ¿sí? Ahí nace, de ahí viene esta lucha, ¿no? 1968, después en el 88 volvemos a enfrentarnos al problema de la usurpación del poder. Sabemos que en el 88 gana Cuauhtémoc Cárdenas y le arrebatan el poder Carlos Salinas de Gortari con la caída del sistema, etcétera. Y esto se viene agudizando porque a partir de 1982, cuando Carlos Salinas de Gortari es secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, se empieza a implementar el modelo económico neoliberal, ¿verdad? Obvio. Sí, tenemos claro que el ingreso al gas de 1976 ya es un antecedente. Tenemos claro que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, son las instituciones financieras de carácter internacional que de alguna manera vinieron a dictar las políticas económicas y públicas que se han aplicado en este país, ¿no? Entonces,
Nos decimos, bueno, si a partir de 1982 se ha ido perdiendo y entregado todavía más la poca o mucha soberanía que teníamos nosotros como nación, pues nos damos cuenta que en este momento la situación es muy grave. ¿Y por qué digo que es muy grave? Se concreta en un dato muy preciso, ¿sí? En este momento el 40% hasta el 60% de las utilidades de los bancos más importantes que tienen inversiones en este país, ¿sí? Ojo, el 40% mínimamente de sus utilidades a nivel mundial las extraen de este país. ¿Por qué? Porque es aquí el único país donde pueden cobrar hasta porque le dieron un saldo de su estado de cuenta, porque le rebote un cheque por falta de fondos, que le rebote un cheque por lo que fuera, ¿sí? Nos cobran un montón de dinero. Y no digamos los préstamos personales, ¿sí? No hay préstamos para invertir, pero ¿qué tal los préstamos personales? Los préstamos a través de tarjeta, los préstamos al consumo, ¿no? Son préstamos carísimos, ¿no? Con tasas de crédito, ¿no? De interés elevadísimos. Estamos hablando de un 70, 120% de intereses, ¿no? Cuando se supondría que el interés tendría que ser, que les gusta a ustedes, del 4 o 6%, ¿no? 8%, hasta 12% en Europa, en Estados Unidos y demás, ¿no? Y aquí lo que se cobra. Bien. Entonces, como consecuencia de esto, nos dijimos, bueno, ya entendimos quiénes somos, ¿sí? Somos un pueblo muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque somos uno de los pocos pueblos que pueden presumir de tener una historia propia, una cultura propia, ¿verdad? Pero además somos un pueblo muy importante porque abrevamos en la cultura occidental también, ¿verdad? Y esto nos ha dado como consecuencia que seamos un pueblo culturalmente muy rico, ¿verdad? Entonces, somos un pueblo muy importante para el mundo, y la prueba está en que estamos sosteniendo en gran medida la riqueza de Estados Unidos y de Canadá. Le estamos entregando nuestras riquezas naturales, ¿sí? A Estados Unidos y a Canadá. Vean, ¿cuánto nos pagan de renta por una hectárea de tierra para extraerle todos los minerales, todos los metales que se están extrayendo aquí? 7 pesos la hectárea cuando lo pagan, ¿sí? Y muchas veces no lo pagan. Y no lo digo yo, lo dice la INEGI, ¿sí? Lo dice la CEPAL. O sea, digo, son organismos serios los que sostienen esto, ¿no? Y vemos ahorita la cereza del pastel es con la reforma energética que estamos entregando las entrañas de nuestra nación, ¿no? Bien. Entonces ya entendimos dónde estamos parados, y para eso empezamos a revisar este libro. Lo revisamos, nos ha gustado, reconocemos que nos ha gustado el texto, ¿verdad? Y en este momento ya estamos a punto de terminarlo, vamos a la página 245. Hace 8 días revisamos lo referente, lo competente al estado de bienestar. A hoy nos corresponde trabajar sobre por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Vuelvo a proclamar por convicción, humanismo y por el bien de todos. Primero los pobres. Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persiste la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no solo eso. Sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad y paz social. La fraternidad no solo tiene rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la armonía social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos, porque esta no es producto de la fatalidad o del destino. El ciclo neoliberal ha sido una verdadera fábrica de pobres, y la pobreza se ha reproducido y agravado ante la ausencia de un Estado con sentido y visión social. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, la única pregunta sería esa. Claro que los pobres primero, porque somos la inmensa gran mayoría de este país. Bueno, como resultado de la implementación del modelo liberal en este país, que fue en varias partes del mundo, ¿no? Inclusive en Latinoamérica, como resultado de la implementación de ese proyecto neoliberal, pues lo que ha arrojado es inseguridad, pobreza, marginación, olvido, injusticia. Eso es lo que realmente ha llevado a este país en la situación que estamos. Pero también tenemos claro, a través del análisis que hemos hecho de varios libros, que hay otra salida, que hay otra forma de vivir, que no es fatalidad, que no estamos condenados a vivir en esta situación tan crítica en la que estamos viviendo la inmensa mayoría de los mexicanos. Pensamos que de las opciones que existen actualmente en este país,
Una de las que propone López Obrador es para nosotros la más adecuada, porque él dice cómo podemos salir de esta situación, y tenemos derecho a ser felices, a vivir bien, porque nuestro país es inmensamente rico, pero el resultado de las políticas que han implementado estos gobiernos pues ha llevado a que estemos en la situación en la que nos encontramos. Seguimos. ¿Dónde se quedó, hermano? 2.45. Debemos reconocer, a contrapelo del dogma económico, que en cualquier país el Estado es fundamental para el bienestar de la población, y que en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, es indispensable para la supervivencia de muchos. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de gobierno. No es jugar limpio utilizar el Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarla una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes. Por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar. Nuestra propuesta consiste en establecer un estado de bienestar igualitario y fraterno, para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustia ni temores. El estado de bienestar igualitario y fraterno tendrá como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social. La inversión que no gasto para hacer realidad esta propuesta implica destinar al desarrollo social en su conjunto 50,000 millones de pesos adicionales por año. De manera puntual planteo lo siguiente: erradicar el hambre y establecer el derecho constitucional de todos a la alimentación. Reconocer el trabajo como una realización del ser humano con base en el respeto a los derechos de los trabajadores, la creación de empleos y la apertura de opciones satisfactorias para quienes se incorporan a la vida laboral. Cuidar la naturaleza y preservar nuestros recursos y patrimonio para asegurar la reproducción de la vida en la tierra que habitamos. Cultivar la memoria, la identidad y la voluntad como fuerzas del cambio fundamental de la vida de todos los habitantes del país. Garantizar el ejercicio de plenos derechos para las mujeres, los niños y los jóvenes, los discapacitados, los adultos mayores y las personas de la diversidad sexual, particularmente con respecto a su integridad, seguridad y bienestar. Atender y cuidar a la población en condiciones vulnerables y de riesgo en particular. Apoyar a las personas con discapacidad, a las madres solas y a los migrantes. Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación y a la salud como derechos universales, gratuitos y de calidad. Establecer la pensión universal para todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo. Aumentar al doble la pensión que reciben actualmente y entregar este apoyo también a jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE. Reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para que puedan preservar su identidad y cultura, enriquecer su vida colectiva y preservar los recursos que se encuentran bajo su cuidado, incorporar los acuerdos de San Andrés Larraiza, el marco constitucional sin mutilaciones ni adulteraciones. Promover el derecho a una vivienda digna. En la actualidad, son millones los mexicanos que viven en asentamientos precarios que no cuentan con los servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos de transporte para acceder al trabajo, la educación y el abasto son elevados. Por eso se implementará un programa de construcción de vivienda popular que garantice este derecho y genere miles de empleos. El derecho a la ciudad y a la vivienda involucra aspectos fundamentales del hábitat como la seguridad jurídica,
la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos de salud, Bueno, educación. ya lo hemos platicado con anterioridad, la vez que lo hemos visto, que no es cosa del otro mundo, ¿no? Realmente no se plantea nada maravilloso ni absolutamente fuera de otro planeta. De hecho está plasmado, como decía Mario, aquí la historia es necesaria para poder entender el futuro. Es más, la historia puede predecir el futuro. ¿Y cómo es esto? No solo fue la independencia de México, antes vino la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y anteriormente hizo una palabra básica, fraternidad, ¿no? Lo más importante. Entonces, cuando vemos esto, pues se plantean cosas muy mínimas. La historia no puede verse como una línea, ni tampoco el espiral que planteaba Marx. Claro que no, la historia va, se detiene, regresa, y ahorita estamos en un proceso de regresión. Estamos en un proceso que vamos para atrás, en el que nuestra nación ya no es nuestra nación, porque ya se entregaron todos los bienes, nos quitaron playas, nos quitaron tierra, nos quitaron recursos naturales, recursos minerales, van a contaminar el agua por el fracking. Es una tontería total, ¿no? ¿Qué pueblo lo puede permitir? ¿No? Es indignante, ¿no? Entonces, los primeros puntos pues los propone Allende en 1973, educación para todos, leche para todos, casa para todos, ¿no? Ayer el cobre para todos, el mundo era cardenista, es más, por eso se llama Tata Cárdenas, en los años 70, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que se está explicando no es cosa del otro mundo, ni es algo extraordinario para nada, es algo muy básico y es a lo que todos tenemos derecho. El pensar que no tenemos derecho a educación es lo más vil. A muchos jóvenes les ha negado la felicidad, porque la educación te brinda también felicidad. Les ha negado la posibilidad de ir a una universidad, de salir al extranjero, de tener becas. Ahí está el CONACYT, le recortaron todo el presupuesto y adiós becas. ¿Cuántos tienen derecho a estudiar un posgrado en este país? Son contados. Es la élite de la élite de la élite los que pueden estudiar en este país con una beca CONACYT. Otra, no solo es eso, es la educación. No hay seguro popular porque ni es popular y ni es seguro. No existe. ¿Sí? Muchos preguntan que en 10 minutos, 5 minutos tienes tu cita. Yo invito a cualquiera a que vayamos aquí al ISSSTE, que está a 2 pasos, y vean la cola inmensa que hay desde las 4 de la mañana para poder sacar una ficha. ¿Sí? Entonces es una mentira, se burlan de nosotros. El pueblo no es tonto, o sea, no somos tontos. Hay gente que pensamos, que tenemos ese feeling, esa sensibilidad, ¿sí? Ellos porque no entienden esa sensibilidad o más bien se hacen tontos. Porque si bien una de las grandes herencias, pues es la república, y la república es la separación de los poderes, y ellos no están separando los poderes, uno mantiene al otro, y el otro es el alcahuete del otro, y el día en que nos podamos separar, eso va a ser justicia, eso es justo. No estamos pidiendo cosas extraordinarias, simplemente lo justo. Adelante. En todos los movimientos que ahorita se mencionaron, en cada paso de nuestra historia, ha habido personas, ha habido personajes que le tienen amor a la camiseta mexicana, y se han hecho los movimientos necesarios. Planteaba los del 68, la única manera de disolver ese movimiento fue la muerte, y pedían esas dos cosas, nada más eran justicia y su derecho. Creo que en estos momentos de un problema crítico que estamos viviendo ahorita durante estas elecciones, creo que es el tiempo importante, decisivo, estas elecciones para nuestro país. Y que como aquellas personas que lucharon en todas las etapas de nuestra república, pues nos tenemos que poner la camiseta y hacer las dos cosas que planteaba el señor Mario antes de que lleguen estas elecciones, ¿no? La exigencia del INE, eran dos propuestas que la decían, construcción de la estructura de defensa del voto así y es, la estructura de difusión del proyecto. Así es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, dice mi amigo, que no es cosa del otro mundo, sí, pero estamos como el gato y los ratones. ¿Y quién le va a poner el cascabel? Eso somos nosotros. Pero tenemos que participar sin la intención de que vamos a adquirir algo, porque mucha gente se está moviendo por ese lado. Ahorita es momento como aquellos personajes de que con su propia vida defendían los intereses de nuestro país, y que ahora así como en un juego de baraja venden nuestro petróleo,
la comisión que antes se llamaba La Luz y Fuerza. Luz y Fuerza. Y ahorita tanta violencia, esta situación le conviene al gobierno porque estamos ocupados en eso, para que no nos ocupemos en lo que viene. Entonces, yo estudio se me hace muy importante y qué bueno que se le dé difusión, porque muchas conciencias se están despertando, pero a veces no saben cómo hacerlo. Y este ejercicio, esta forma de organización les va a ayudar a otros en varios lugares de la República, porque lo hacen a su manera, pero a veces no lo hacemos como se debe de hacer. Y creo que lo importante es, como el señor Obrador, a pesar de tantas críticas, tantos ataques, todavía se dio tiempo y no solamente ese libro, son varios libros. Lo quisieron encarcelar, lo mismo que ha pasado con nuestros antepasados. Entonces considero que no está improvisando el señor Obrador, porque él es estadista y es titulado, porque hace rato me preguntaban si era titulado. Claro que es titulado. Entonces hay muchas maneras de que quieren desprestigiarlo, y por ese lado, como nuestro pueblo no es muy intelectual, lamentablemente se dejan llevar por un enemigo muy fuerte que yo ya digo a mis alumnos, se llama taravisión. Es importante que contrarrestemos toda esa situación, porque sabemos todo lo que conforma el Estado, el sistema, y tenemos que ser inteligentes por dónde organizarnos, y de esa manera, como dijo el señor Obrador, es el pueblo el que va a salvar. Aquí es importante que veamos lo que estamos haciendo para lo que les vamos a dejar a nuestros hijos. Es algo bien importante, que es los estudios. ¿Cuántas personas están formadas ahorita para un lugar el cual no hay? Y el que dicen es que todos tenemos derecho. Sí, el problema es que no hay lugares para nuestros jóvenes. Tenemos que ver bien claro en dónde va el proyecto y para quiénes lo vamos a dejar. Exacto. Sí, hay una frase que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hay un punto aquí me llamó mucho la atención, dice: erradicar el hambre y establecer el derecho constitucional de todos a la alimentación. Hablamos de educación, es cierto, pero una de las principales causas de deserción en las escuelas es la necesidad, es el hambre. Lo vemos a nivel ciudad en este momento, pero si pensamos en el campo, el papá dice: o mando a mi hijo a la escuela o lo mando a que me ayude en el campo porque no me alcanza. La decisión de verdad no es muy difícil para el papá. Entonces este punto a mí me parece fundamental y de suma importancia para que el país pueda seguir adelante, ¿no? Fíjense que lo que dice Javier, creo que es medular. Es medular por lo siguiente: hay dos formas de confrontar, de enfrentar y de pretender, ¿sí?, revertir el hambre, la pobreza extrema. Una es, ojo, a través de la dádiva, que es lo que se ha pretendido hacer con el Procampo, Progresa, Pro no sé qué, etcétera, ¿sí? Y otro es de manera estructural, y es a través de educación y de fuentes de empleo. Si yo llego y le doy a una persona 1,000 pesos para que viva, ¿sí?, ni resuelvo el problema de la pobreza, ni resuelvo el problema de la falta de alimentación, ni resuelvo el problema para que sus hijos puedan estudiar, ¿sí?, y nada más lo coopto para poderlo utilizar electoralmente. Pero si a esta persona se le apoya para que trabaje, se le capacita, se modifica en concreto el modelo económico para el campo, de manera tal que la gente produzca, ¿sí?, la gente no necesita dádivas. Exacto. La gente lo que quiere es trabajar. La gente trabajando, ¿sí?, le alcanza para que este país sea autosuficiente en alimentos, le alcanza para mandar a los hijos a la escuela y le alcanzaría para todo, porque este país es tan rico que cada 6 años generamos otro puño de ricos, otro puño de delincuentes, otra caterva de delincuentes que dice gobernar este país, que el proyecto descansa en 6 principios básicos, ¿sí? Y son 6 principios o fundamentos que nosotros no debemos perder de vista para nada, ¿sí? Los 3 primeros son, ojo,
no engaño al pueblo de México, no robo al pueblo de México, y no traiciono al pueblo de México, y no traiciono al pueblo de México, ni lo engaño, ¿sí me entienden? Ni le robo, por una simple y sencilla razón. El pueblo de México empieza en mi casa. Ahí empieza el pueblo de México. La primera esfera de ese pueblo de México es mi familia, son mis hijos, son mis hijas, son mis hermanos. Entonces, cuando yo me aboco a buscar un cargo para servirme del mismo, para llegar a robar, pues debo tener muy claro que al primero que le voy a robar es a mi familia, ¿sí? Es lo primero que voy a hacer. Entonces, estos 3 principios son básicos. Otros 3 principios básicos son la austeridad republicana de la que habla el licenciado Andrés Manuel, como una propuesta, ¿no? Es decir, la gente que está ganando cientos de miles de pesos, que gane el 50% para que ese ahorro se pueda canalizar a desarrollo social, ¿no? Sería el 4º punto, ¿no? El 5º punto es atacar la corrupción con todo. Y como dice él, se tiene que barrer de arriba hacia abajo. Porque digo, si de abajo hacia arriba también se puede. Nada más se requiere voluntad política. Porque todo el mundo dice, ¿cómo vamos a erradicar la corrupción cuando el mismo ciudadano le quiere corromper al policía? Es bien fácil, es muy fácil, ¿sí? Cuando el policía está en posición de poder romper este círculo vicioso, ¿cómo? Bien fácil. Yo le levanto la infracción al señor, si el señor me quiere sobornar, aquí en tu documento le voy a anexar que aparte de todo me querías corromper, ¿no? Para que en lugar de que pague 70, 80 pesos de multa, pague 150. Y van a ver que con 2 o 3 veces que la gente se vea en esa situación, va a decir, no, mejor ya ni lo intento, ¿no? Pero para lograr esto se requiere que el policía tenga esta actitud, y para que la tenga, que gane bien, ¿sí? Que trabaje en condiciones correctas, y de todas maneras como el policía tampoco va a decir, yo no voy a perder mi cargo, ¿sí? Por 50, 100 pesos que me va a dar este hombre, ¿no? Entonces, claro que se puede. Sin embargo, tenemos claro que el licenciado Andrés Manuel está hablando de erradicar la corrupción desde arriba, porque es donde están las grandes operaciones de corrupción, donde estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, el otro punto que propone el licenciado Andrés Manuel es atacar la impunidad. Ojo, el 97-98% de los delitos que se cometen en este país quedan impunes, ¿sí? Y ahí hay datos muy fuertes, ¿no? Muy duros, porque incluso muchísimos delitos ni siquiera se denuncian, porque ya la gente no encuentra sentido, porque estamos sumidos en una crisis, decía por aquí el gobierno, una situación crítica muy grave, que los sociólogos le llaman anomia social. La anomia social consiste en que las instituciones no están desempeñando sus funciones, luego entonces, ¿sí? La ciudadanía no cree, no confía en ninguna institución, ¿no? Nosotros no creemos en las instituciones de impartición de justicia de este país, así de sencillo. No creemos, ¿sí? No creemos, ojo, por lo tanto, en el poder judicial. No creemos en el poder legislativo porque ya sabemos cómo los maicean, ¿sí? Por favor, menos vamos a creer en el poder ejecutivo cuando es la cabeza de la hidra que nos está acabando como nación, ¿no? Y sabemos que esto se replica, ¿sí? A nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, ¿sí? Veamos ahorita cuántos gobernadores están siendo perseguidos por la ley y no los encuentran, ¿no? Y todas las artimañas que hay para que los señores, cuando los logran extraditar, ya nada más se les acuse de 4 o 5 delitos, ¿verdad? Porque exactamente en eso consiste la extradición, ¿sí? Después de extraditar a un corrupto de este tamaño, ¿sí? Únicamente se le puede juzgar por aquello que fue extraditado, no se le puede, ¿sí? Acumular más. Entonces, esto es para que son estos 6 puntos son importantes para el proyecto alternativo de nación. Sería el gran marco en el cual, ¿sí? Quedarían comprendidas todas y cada una de las propuestas que se están haciendo aquí. Tenemos claro que hay otras propuestas. El proyecto alternativo de nación de Licenciado López Obrador nos invita a todos a una revolución de conciencias, a un panorama diferente al que estamos viviendo. Y creo yo que para poder implementar e iniciar un cambio como él lo pretende, se deben tener valores morales como es la calidad moral. Él ha sido atacado, ustedes bien saben que lo han querido calificar de mesiánico, de enfermo de poder, pero hasta la fecha no le han podido encontrar alguna cosa que lo pueda derrumbar, y la calidad moral que él tiene es un activo que lo va a ayudar para elaborar un cambio. Pero también debemos entender que somos nosotros todos protagonistas del mismo, porque somos los que realmente padecemos
y los que realmente vivimos el diario sobrevivir en este país, y nosotros tenemos un compromiso con las generaciones que vienen atrás, de que es posible vivir diferente, de que es posible vivir esta revolución pacífica. Y yo creo que si todos enarbolamos este cambio en ese camino, lo vamos a lograr, tarde o temprano. Bien, pues hemos visto ahorita cómo estamos deshojando un proyecto, analizándolo punto por punto. Yo quisiera que los otros candidatos también sacaran su proyecto a la luz, ya de una vez. ¿Cómo piensan sacar este país de la pobreza? ¿Cómo lo piensan sacar del hoyo? ¿O lo piensan enterrar más? Necesitamos urgentemente que esas personas digan su proyecto de nación, su proyecto político, para ver si nos convencen, porque si no van a decir que únicamente estamos leyendo a López Obrador. Ahorita es el único que ha sacado su documento. Entonces, si las demás personas después no se digan robados porque no votaron por ellos, porque no han hablado nada, puras tonterías y pleitos de lavadero son lo que llevan los otros candidatos. Esto, ¿cierto? Yo soy de un pueblo que se llama Guayacocotla, por cierto que el señor López Obrador estuvo la semana pasada ahí. Es un candidato que ha visitado todos los municipios de todos los estados, la cual ninguno de los diferentes candidatos de los otros partidos lo ha hecho. 3 veces. 3 veces ya lo hizo. Sí. Es una persona que está interesada en que sí exista el cambio, porque le están tratando de vender al pueblo, las televisoras oficiales, de que es un peligro para la nación. Y lo manejan así porque no es un peligro, es lo contrario. Le decía a mis alumnos, si la televisora te dice eso, tú tienes que creer lo contrario, porque siempre se van así, con esas ideas que están de la mano con el sistema. Considero como conclusión que no solamente, bueno, nosotros ya tenemos un poco de conocimiento de este proyecto de nación, pero mucha gente, a pesar de que el señor ha hecho su recorrido, tenemos nosotros que ir a sensibilizar, platicar con las personas, porque a veces nos da pena, o no sé qué es lo que pase, pero ahorita es un momento crucial donde todo ciudadana mexicano tenemos que participar y no solamente informando, organizándonos como en esta asamblea, apoyando en las diferentes puntos donde esté el señor López Obrador, vigilando casillas. Tenemos que hacer mucho como ciudadanos, porque de otra manera nos estarían robando nuevamente esa contienda electoral, y ahorita a nivel nacional se está viendo la manifestación de un cambio, y no es, lo considero así con todo respeto, no es por el señor López Obrador o para el señor López Obrador, es para el pueblo, y defender el proyecto de nación que el señor nos dice en su libro. Eso sería todo. Bueno, ya para terminar siguiendo en esta misma línea, ¿no? Un país con 4 de los 5 climas, salida a 2 océanos, unos recursos naturales parece inigualables. ¿Cómo es posible que sea pobre? Francisco Zarco, Juárez, Guillermo Prieto. El mismo Juárez, un año vivió sin cobrar y andaba recorriendo el país. 70 días lo tuvieron preso y lo trajeron por todo el país. ¿Qué habrá hecho para que con tanta hazaña lo trataran? Hay gente con mucha honra, con mucha ética, con mucha pasión, y pasión se entiende como este acto violento. Aquí somos pasionales, creo, si no, no nos encontraríamos, si no, no entregaríamos este tiempo que tenemos. Mi nombre es Manuel Quintero Pérez y soy quien preside la asociación que tiene por nombre ARCO, Asamblea Representante de la Comunidad, AC. Mi nombre es Miguel Salvador Ramírez Cuenca y soy miembro activo de la Asociación Civil ARCO. Mi nombre es Víctor Hugo Fuentes y soy participante de esta comunidad.
Mi nombre es Guillermo Rivera Bermúdez, soy secretario general. Invito a todos los ciudadanos que nos vean, asistan con nosotros, se van a divertir además. Profe. Mi nombre es José Cuellar, soy participante de la asamblea, nada más. Soy Javier González, participante de la asamblea. Profesora Maribel Ramírez, igual participante de la asamblea. ¿Le suena bien, presidente López Obrador? Lleva buscando esto hace años. Sí. Bueno, no podemos hablar todavía de candidatura porque no son los tiempos. Por la ley. Por la ley. Pero usted quiere ser presidente de México. Sí.